Pero ¿qué pasa? Un detalle muy curioso y aterrador es que Blagojevich tenía este líquido vital cerca de la boca. Entonces ahí es donde los intérpretes de la zona mencionan la palabra upir. El vampiro como tal y Frankenstein se conciben en el mismo lugar. Tenía sed de líquido vital de las personas, ¿no? Como en venganza, por así decirlo. Hasta que llegó otra persona que era como un sacerdote, no me acuerdo como el término como tal, y les dio como, hablando de cómo desvivir a los vampiros. ¿Qué rollo? Bienvenidos a Grafito Oscuro, bienvenidos a todos los de la Sociedad del Umbral. El día de hoy estoy con mis amigos y compañeros Alan y Chava. Vamos a empezar a hablar sobre un tema muy misterioso, muy enigmático, lleno de ocultismo también. El día de hoy vamos a hablar sobre los vampiros. Para eso, ¿qué les parece que les cuente sobre un poquito del origen? Vamos a darle. ¿Listos? Ok. Bueno, les voy a contar un poquito sobre el origen de donde proviene la palabra vampiro o donde pudo haber surgido, ¿no? Esto tiene que ver con las epidemias vampíricas. ¿Qué pasa aquí? Esto se da a principios del siglo XVIII en Europa del Este, ubicado todo en Serbia, donde empiezan a ocurrir muertes misteriosas en aquella región. ¿Qué pasa? Que el emperador Carlos VI se preocupa y manda a Johannes Flukinger, no sé cómo se pronuncia, pero manda a esta persona que era un médico, junto con otro cuerpo de médicos, a esta zona de Serbia porque estaban pasando muchas muertes misteriosas. Una de ellas, o algunas de ellas, coincidían en que los pobladores pues tenían unas pesadillas pues muy curiosas, ¿no? Donde había una persona de aquel poblado llamado Blagojevich. Lo empiezan a soñar, era una persona que había fallecido y lo tienen en sus pesadillas de que empieza a asfixiar a las personas y después de estas pesadillas pues las personas empiezan a morir de formas misteriosas. Es por eso que el emperador Carlos VI manda a esta persona y empieza a investigar todas estas muertes. ¿Qué pasa? Que cuando investiga a Blagojevich va a su tumba, donde ya estaba enterrado y todo. Entonces ve que el cuerpo estaba pues súper bien conservado, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Pero ¿qué pasa? Un detalle muy curioso y aterrador es que Blagojevich tenía este líquido vital cerca de la boca. Entonces ahí es donde los intérpretes de la zona mencionan la palabra upir, que fue lo que murmuraban. ¿Qué significa upir? Pues bueno, se da de mucho tiempo atrás haciendo referencia a demonios, ¿no? Otra de las personas que investiga a Johannes es a Arnold Paula. Y pues tiene algo muy curioso, o sea, pasa todo similar y empieza a haber muertes misteriosas y todo, pero al final le clavan una estaca en el corazón, directo al corazón, y en eso grita, que fue como lo más aterrador, ¿no? de este caso. Entonces estos dos personajes pues le dan inicio al origen de la palabra upir, por lo que mencionaban los pobladores. Cabe recalcar que esta palabra también viene de otras regiones, otros países. Por ejemplo, en Grecia se les decía brícola-kas. En Bulgaria, barkolak. En Serbia, vampir, upir o upior. ¿Qué opinan? ¿Creen que de aquí empiece a surgir, a formarse la palabra vampiro con este juego de palabras que significan pues cosas demoníacas, por así decirlo? Sí, pues yo creo que a la hora de escuchar la palabra tiene una semejanza fonética, ¿no? De hecho, lo que se habla es que es eso, a la hora de que hay diferencia entre los idiomas de los austriacos con los eslavos, pues llegan a esa como modificación directamente de la palabra, en la cual muta a lo que es la palabra vampiro, ¿no? Vampiro. Y como decías, esos dos casos que son los más conocidos, el de Peter Blagojevich y el de Paolo André. No, Paolo, perdón. Tiene nombre de modelo. Ajá, Paolo. Y justamente, como decías tú, la característica es que ninguno de los dos presenta rasgos putrefactos, o sea, están totalmente conservados. Creo que las uñas como que se les cayeron y les crecieron nuevamente.
Sí, todo como intacto, ¿no? Los cuerpos. Justamente. Y este investigador que manda, pues es como un presunto como investigador como paranormal, ¿no? Después así como paranormal, ¿no? Más que nada para los vampiros. Sí, enfocado en ese ser mitológico o ser real, dependiendo cómo ustedes lo vean. Está interesante cómo platica Alan de que por fonética puede que la palabra vampiro pues provenga de la palabra upir, que es esta figura demoníaca eslava, ¿verdad? Según la primera referencia que hay del upir, apareció por escrito en ruso antiguo en el año 1047. Mucho atrás, ¿verdad? Sí, siglo XI. Entonces, pues que son 7 siglos. Sí, 7 siglos antes. Con este mito de esta figura vampírica, ¿verdad? Sí, puede ser como una criatura pues similar, ¿no? A los rasgos vampíricos, donde todo pues se empieza como a asociar. Sí. Y llama la atención que tengan como esas características, ¿no? Que sean como muy parecidas, ¿no? Porque ya es que está también en esa región el famoso Burdelak, que tiene otro tipo de características, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos llama mucho la atención que haya registros históricos pues sí, prácticamente históricos, en la cual esta región como tal, cada país haga mención a una criatura prácticamente igual. Sí, pues por ejemplo Johannes, pues al final de donde nos damos cuenta de todos los registros que hizo sobre estas muertes misteriosas y todo, pues es como un tipo diario que lo llamó el Visum et Repertum, que hace como el repertorio, ¿no? Hay de todos sus escritos de los casos que investigó y así. Pues deja como un tipo diario, ¿no? Como un repertorio más bien de investigaciones que se llama Visum et Repertum. Ahí es donde pues está todo lo investigado sobre él, sobre estas criaturas, de que pues eran también personas no vivas, por así decirlo, porque una de las características, hablando pues de los vampiros de esa época, ¿no? De cómo empezó, era de que eran personas no vivas, o sea, de que su carne putrefacta y todo. Sin embargo, pues en estos dos casos estaban súper bien conservados, ¿no? También se dice que pues eran temperaturas muy bajas y todo, pero pues sí tiene ahí detalles aterradores que nos pueden llevar al inicio de lo que fue los vampiros. Al origen del término, ¿no? Porque pues ya la palabra como tal pues se da más adelante. Sí, principalmente como mencionaba Chava, creo que hay muchas criaturas que no necesariamente tienen el nombre de vampiro, porque posteriormente se les da, pero compartiendo esas características, ¿no? Y como bien dices tú, ese recopilado que es como, creo que hoy en día se le conoce como el libro del primer cazavampiros. Hablaba de estos casos y del cómo pues los documenta, ¿no? Lo que sí no me queda muy claro es cómo llegan a la conclusión de que se les tiene que desvivir, ¿no? De cierta forma, que por ejemplo con Arnold Paule sí se menciona específicamente que utilizan una estaca en el corazón y a la hora de clavársela emite como decías tú, no emite un grito. Entonces hay como ciertos datos que a lo mejor no están totalmente clarificados o lo como perdidos, pero pues es un mito muy interesante, ¿no? Sí, pues hay varias historias, o sea, algunos, por ejemplo, está el caso de Abartach, que fue como un emperador o rey, no sé, pero pues gobernaba también en ciertas zonas. Era un personaje pues de estatura muy bajita, ¿no? Y un poco deforme. Y este vato pues lo odiaban mucho los pobladores. Tanto que este vato, el Abartach, hasta que llegó un héroe, así lo mencionan en la historia, que lo desvivió. No menciona detalles ni nada, pero después de eso pues regresaba a la vida otra vez y regresaba en busca de venganza. ¿Por qué mencionó a Bartach? Porque él cuando regresaba pues a la vida otra vez tenía sed de líquido vital de las personas, ¿no? Como en venganza, por así decirlo. Hasta que llegó otra persona que era como un sacerdote, no me acuerdo como el término como tal, y les dio como, hablando de cómo desvivir a los vampiros, él les dio como las instrucciones, ¿no? De que lo tenían que enterrar boca abajo, con espino negro, y sobre su tumba poner una roca gigante.
Y pues sí, hasta ahí es donde se terminó como esta parte de Abartas, como que ahí quedó, ¿no? Pero pues también se dice de que quienes se acercan hoy en día, porque sigue ahí su tumba, pues fallecen, ¿no? Fallecen de circunstancias misteriosas. Está interesante. Entonces como que ahí se empiezan a dar como los vestigios, ¿no? De decir que se ocupa de enterrarlos boca abajo, que con una estaca. Pues también vienen otras cosas como ¿qué más se menciona, ¿no? Como las cruces, ¿no? Los cruces, ¿cómo, cómo podría decirlo? Repelente al ajo, o como... Sí, como que usan ajos, ¿no? Los dientes de ajo para repelerlos. ¿Cómo se va creando esta ciencia vampírica? Que ahí también, por ejemplo, que lo que llama la atención es como el hecho de que lo platicábamos detrás de cámara, ¿no? El hecho de que hasta qué punto, porque justamente muchas de esas cosas o características de los padecimientos de las víctimas de los vampiros se asociarían o las asocian a enfermedades, ¿no? Enfermedades como la rabia, como la peste negra, como ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero platicábamos, ¿no? Hasta cierto punto pues se le da esa explicación lógica, ¿no? Pero también, ¿qué pasaría si fuera lo contrario, ¿no? Si a lo mejor fue la forma en la que tal vez a lo paranormal se le quiso dar como la explicación más adecuada a lo que nosotros podemos... ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina? Sí, justamente, ¿no? Porque creo que, bueno, esto principalmente lo estamos mencionando porque creo que cuando se habla de la palabra vampiro siempre pensamos en un ser mitológico fantasioso, ¿no? Pero a la hora de leer estos registros que son históricos, que tienen, pues sí, digamos una forma de comprobarse, porque hay nombres, ¿no? Y escritos, pues llama la atención, ¿no? Que como mencionamos, toda la región eslava comparte esta como cultura o estas creencias en estos seres, no mitológicos, pero a lo mejor seres... Como del ocultismo, como sí, seres sí. muy, pues no sé, mágicos hasta cierto punto. Y para nosotros era importante abordar ese tema en el sentido de que, bueno, vamos a hablar desde lo que es real o lo más parecido a la realidad hasta lo fantasioso, ¿no? Sí, pues mencionar todo, o sea, desde las explicaciones como naturales que se les puedan dar a estos padecimientos hasta, como tú lo dices, que fue primero, si esas enfermedades surgieron a partir de la criatura o viceversa, ¿no? Entonces, pues ya son datos que ahí, pues no se sabe a ciencia cierta, por así decirlo, ¿no? Que están ahí para quienes quieran creer de un lado o del otro. Sí, que muchas veces queremos darle como un concepto real a lo que tal vez no podemos explicar, ¿no? Sí. Bueno, independientemente de lo paranormal o así, o sobrenatural, pues el simple hecho de la acción vampírica grotesca de consumir líquido vital por esta creencia a la vida eterna, ¿no? Sí, que es una característica de los vampiros, ¿no? Como que viven durante siglos, o sea que supuestamente pues todavía hay vampiros entre nosotros, por así decirlo, que han venido de siglos atrás o con estas herencias, ¿no? De las creencias o de las prácticas vampíricas, que incluso no pueden ser, no tiene que ser a fuerzas como un vampiro, que se levantó de entre los muertos, sino que también hay personas que siguen estas como tradiciones, por así decirlo. Sí, como mencionamos en el capítulo anterior, ¿no? Que caminan entre nosotros, ¿no? O sea, no hay como una forma clara de identificar quién sí y quién no, ¿no? Creo que ahí es donde radica tal vez el punto de tenerle miedo a esto, ¿no? Es decir, no sabes quién puede estar ahí, ¿no? Infiltrarse. Estas prácticas, ¿no? Y la palabra como tal pues ya se da mucho después, ¿no? O sea, vampiro es a raíz de las novelas o... Bueno, vampiro, como mencionamos, la palabra que hasta donde se cree el primer registro que es ahí, y se cree que es a través de la revolución fonética. Pero o sea, a partir de ahí esa palabra se populariza en todo lo que es el este de Europa. Pero pues ahora sí que también el boom llega cuando el primer escrito como tal, digamos, novela que se vincula a la palabra vampiro es de Lord Byron. Lord Byron era pues un escritor inglés que justamente su libro se llama El vampiro,
Sí, justo. Ujú. Y este vampiro, pues justamente es una figura aristocrática, muy parecida creo que un poco a este vampiro que todos pensamos, ¿no? Sensual, con gran poder económico, mucho poder de tierras, de gente, ¿no? Todo este tipo de... Esta personalidad enigmática, ¿no? Y posteriormente, pues creo que, bueno, más bien es se dice que es la referencia que toma Bram Stoker para generar lo que es, bueno, para escribir lo que es la novela de Drácula. Uh-huh. Pero bueno, la particularidad de la historia del vampiro, del primer vampiro, pues hay un detalle muy interesante, que es que justamente el vampiro como tal y Frankenstein se conciben en el mismo lugar. Está ahí el dato curioso de que, la verdad es que desconozco el año, no lo tengo en mente, pero había ocurrido como un invierno nuclear, porque había habido una erupción. Como por el volcán, ¿no? Sí, hubo una erupción que generó pues, que toda la ceniza oscureciera todo el planeta. Y en esas épocas, pues, justamente había un grupo de escritores, entre las cuales se encontraba Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, que es el esposo de Mary Shelley, y entre otros, ¿no? Y ellos se acostumbraban a reunirse en una cabaña, en un lugar de Italia, justamente por las inclemencias climáticas que provocaba este invierno, pasaron muchos días encerrados porque no podían salir. Me suena familiar. Como la pandemia. La diferencia es que esto fue más productivo porque en algún momento dado, entre sus horchatas y todo el rollo que hacían, se retaron. Creo que fue Lord Byron o... No recuerdo el nombre de quién fue. Uno de ellos, lanzó el reto, ¿no? Como de, en lugar de hacer trends TikTok, dijeron, vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto y vamos a escribir una novela de terror. En 3 días, bueno, en un par de días. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de ahí? Que Mary Shelley escribe Frankenstein y Lord Byron escribe El vampiro. Entonces, técnicamente, Frankenstein y las bases de Drácula como tal se concibieron al mismo tiempo. Mismo lugar, mismo año y por 2 escritores y pues son novelas muy famosas hasta la fecha, ¿no? Sí, claro. Y sí, eso es de vampiro aristocrático, sensual, ¿no? Pero pues la novela de Bram Stoker, Drácula, pues tiene otras características. Y que se basaba, como tú decías, en ciertos personajes o ciertas circunstancias de la época, que es donde se transforma el vampiro de ser un no muerto, una persona descarnada, a este vampiro, como ya mencionaba, pues elegante, más sofisticado. Sí, que muchos piensan, cuando hablas de Drácula, muchos piensan en la película de Francis Ford Coppola. La película de Francis Ford Coppola tiene la característica de que como que hacen la mezcla un poco de tanto el vampiro sensual, que es el Lord Byron, como el vampiro putrefacto, ¿no? Macabro, que es el de Bram Stoker. Y pues mucho se habla de que justamente ese vampiro se basa en Vlad Tepes, el empalador. Aquí hay una cuestión muy curiosa, que es donde conectamos con la cuestión real. Se hicieron unos estudios, la verdad es que no recuerdo, hace un par de años, en el cual había unas cartas que tenía el gobierno de Rumania. Esas cartas contenían pues, prácticamente ADN de Vlad Tepes, ¿no? Él era rumano, ¿no? Sí, fue un príncipe, pues más que un príncipe, fue un héroe, porque a pesar de que sus métodos y sus formas de empalar a la gente pues eran muy criticables, las brochetas de personas, pero pues al final de cuentas defendió Rumania a los turcos, ¿no? Entonces es un héroe en Rumania. En el Imperio Otomano, justamente. Pero la cuestión es que cuando analizan esas cartas que detectan que hay ADN de él, los estudios arrojan que justamente el ADN es porque son lágrimas que contienen líquido vital, el líquido rojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detectan? Que esto se debe a una enfermedad que se llama porfiria. La porfiria es una enfermedad que, entre las características que tiene, que es donde vuela la cabeza, la gente que sufre de porfiria tiene lo que es fotosensibilidad, que es el hecho de que cuando sale al sol, aparte de que les genera como un malestar físico, se les hacen ampollas. La otra cuestión es su dentadura, los dientes de atrás, los dientes se les hacen para atrás
y los colmillos y pues, la parte de adelante se les hace más para adelante. Entonces genera esta ilusión de que son como colmillos. Pues va deformando la dentadura. Ajá, y empiezan a sufrir como anemia, se hacen delgados, se hacen pálidos. Si lo pensamos en todas las características del vampiro, el ajo, por ejemplo, les genera dolor, malestar físico. Entonces repelen al ajo. Entonces todas estas características las tenía Vlad Tepes. Qué interesante, ¿no? Cómo se va conectando, porque pues también se habla de que los cristianos de aquella época usaban los ajos y los crucifijos, ¿no? Para pues ahuyentar a estas criaturas, ¿no? Entonces desde el inicio de lo que hablamos hasta ahorita podemos ver que hay ciertos datos reales que forman parte de este mito, ¿no? Sí. Sí, pues está muy, muy interesante todo esto y pues también basados en otras figuras como Elizabeth, ¿no? Que también tiene estas características de ser una pues como emperatriz, no sé qué fue, pero como muy malévola, ¿no? Que hasta decían que se bañaba en el líquido vital de doncellas y también ahí conectando de que para mantener la juventud eterna. O sea, pues todo se va conectando, ya sea enfermedades, Padecimientos. Sí, padecimientos, aristócratas. Pues sí, digamos el poder, ¿no? Bueno, Poderío. no sé si los que vas a mencionar, pero pues todas estas figuras tienen poder, ¿no? Yo creo que también es parte de lo que a nosotros nos llama la atención y el por qué el vampiro es popular, ¿no? Esta sensación de poder y como mencionabas tú, chava, la vida eterna, ¿no? Por cierto, una característica de los vampiros que omiten mucho es que están relacionados con temas de ocultismo, ¿no? Ah, cierto, sí. La magia negra. Magia negra, exactamente. De las películas como Nosferatu, ¿no? Que también pues relacionado a esto del ocultismo. Nigromantes, sí. ¿Qué es? ¿Que hablan con los muertos o...? Pues sí, el nigromante es como un tipo de mago brujo que tiene la capacidad de dominar las artes de la muerte, ¿no? Y aunque no se menciona muy bien en la película Nosferatu, ¿no? Sí se da a entender que Orlok es una entidad que en algún momento fue un nigromante y justamente por eso tiene como la conectividad con la muerte, ¿no? También Bram Stoker creo que era el que practicaba estas cuestiones ocultistas, ¿no? De la logia de la Hora Dorada. Sí, era parte de una logia ocultista. ¿Cómo se llamaba? No escuché. La Hora Dorada. Sí, él era totalmente creyente de lo que era el ocultismo y de hecho una de las cosas por las cuales conectan Nosferatu posteriormente es porque más allá también de lo que es la figura de Drácula, él de alguna forma lo visualiza o lo entiende como una entidad. Si lo vemos, una entidad que se nutre pues, de la vida, ¿no? De la energía. Y Murnau y Avingrau, que bueno, muchos lo deben de saber, Nosferatu técnicamente es una copia de Drácula, ¿no? Ellos realmente se acercan a la esposa de Bram Stoker porque quieren hacer como un remake, ¿no? O sea, como una adaptación. ¿Qué ocurre? Que la esposa, como si fuera Florinda Mesa, dice, sí, era totalmente aplicó en Florinda Mesa y dijo, ni madres, no te permito, ¿no? Entonces estos güeyes pues, dijeron, pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una versión con un Drácula calvo y con ciertas características, pero en esas características pues ellos se fueron más como a la cuestión ocultista, o sea, como una entidad que se nutre más de la energía, y esa energía también tiene que ver mucho con la energía del delicioso, diciéndolo de una forma más, ¿cómo se puede decir? Más, más apta para más apta para todas las edades, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? O sea, si es una entidad que se nutre también de la energía íntima, ajá. Y ellos lo marcan mucho, por eso justamente Robert Eggers, la neta es que hace la tarea, porque te muestra. Mucha gente se quejó de por qué Nosferatu se vino y se fue. Para los que vean la película al final. Una buena referencia. Sí, pero tiene que ver con eso. Es una entidad que se nutre de la energía y la energía también íntima. Entonces, pero, a ver, ¿estás hablando de la anterior o es la misma, pero como el personaje caracterizado de otra forma? Pues mira, la película vieja no muestra como tal esa escena, pero sí es una entidad que se nutre de todo este tipo como
De hecho, creo que aparte de que sea un icono del expresionismo, también tiene como cierto erotismo, se puede decir. Entonces creo que eso lo retoma Robert Eggers, esa entidad que ellos quieren pues llevar, digamos, al cine, pero también retoma mucho lo que hablábamos, las figuras o la cultura eslava. Él sí se va un poco más a los cosacos, que no son necesariamente eslavos. Los cosacos eran como un tipo de, digamos, piratas de la tierra, ¿no? Porque se dedicaban a nómadas, se dedicaban a saquear y a invadir ciertas tierras, pero eran principalmente guerreros. Y eran guerreros que también, pues no necesariamente eran nobles, pero sí tenían una capacidad intelectual, ¿no? Entonces creo que él lo que hace es justamente eso, representa a un noble cosaco y le da esa identidad que pues también a mí se me hace un acierto muy grande porque lo hace como también real, ¿no? O sea, cuando dices eso, ¿te refieres como a las características físicas de...? Sí, el sombrero, el lenguaje también. Ahorita se me fue por completo cómo habla, pero el lenguaje, la lengua en la que habla Orlok, es justamente una lengua muerta de esa zona y es totalmente muy, digamos, asociado a la fecha, digamos, a la época histórica. El bigotito también tiene que ver, Sí, como que fue muy criticado, ¿no, chaval? El babo. Ándale. El bigote del babo. El vampiro. Los memes de que era el babo de cartel. Sí, lo he visto. Fue mucha polémica, ¿no? Sí, no, como que no estuve muy de acuerdo, ¿no? Pero pues, como dice Alan, era más acercado como algo más real, ¿no? Las características del personaje. Sí, y yo creo que platicábamos, ¿no, Chava? Que a lo mejor yo creo que la sola película de Nosferatu, tanto la nueva como la anterior, da para hacer un capítulo especial, ¿no? Sí, como enfocado, ¿no? En Nosferatu, porque pues sí, o sea, platicándolo fuera de cámara, sí tiene mucha simbología, ¿no? Muchísima simbología, tanto los sigilos, la lengua muerta, todo este tipo de características. Yo creo que Robert Eggers, mucha gente lo criticó que la película era lenta, que era oscura, que todo, pero realmente él quiere hacer su interpretación. De hecho, creo que hay una entrevista donde le preguntan a él justamente el porqué del bigote y todo esto, y él menciona el caso que mencionamos anteriormente de Serbia, del cómo él lee justamente los registros históricos de Serbia, cómo mencionan este tipo de vampiro o entidad oscura, y él menciona, bueno, si yo pienso en un vampiro de esa época, pues no voy a pensar en un güey de Crepúsculo, ¿no? O sea, que brilla la luz, ¿no? O sea, piensa en alguien justamente con esas características, ¿no? Y a mí se me hace totalmente acertado, pero está muy chingón. Sí, pues ya como que cada quien, o sea, por ejemplo, el más acertado como esta realidad de la época, pero pues sí, mencionando Crepúsculo ya ahí Bueno, se les dieron otras características. Con ver la imagen histórica de Vlad Tepes, de quien se inspira Drácula. Ah, sí, tiene el bigote también. Bigote. Sí, claro. su cabello largo, bigote, o sea, pues es que en realidad pues está basada en personas de aquella época, no puedes Sí, claro. ocultar los rasgos ni nada, o sea, es muy acertado. Y que muchos criticaban hasta el hecho de que estaba prácticamente como zombie, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Bram Stoker también lo describe como uno muerto. Estas culturas eslávicas mencionan que se rejuvenecen, pero también hablan de una entidad no muerta, ¿no? O sea, hay mucho misticismo, y como mencionabas tú, Chava, pues la magia negra, ¿no? O sea, Sí, que también da Muy como vinculados. para un tema, para un video extenso, ¿no? Todo sobre la magia negra, incluso hasta traer alguna invitado o invitada que se pueda dedicar como a esto, ¿no? que lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Pero está chido. Alguna bruja que haga amarres. Todo eso para que comenten qué les gustaría. Pero sí, hasta hicimos un video sobre Nosferatu, ¿no? Acá tipo meme, de que no, ya déjalo en paz. Sí, la verdad es que hicimos muchos, un par de reels y memes. Pues yo creo que también la gente se queja de todo, ¿no? Hoy en día la gente se queja de todo. Si tiene bigote, si no tiene bigote, si está calvo, si tiene una moica, o sea, se quejan de que es Edward Cullen y que brilla en la pinche sol. Y se quejan de que sea un Brad Pitt, ¿no? Y, ¿cómo se llama el otro pendejo español? Antonio Banderas, sí. O sea, cuando esa película salió, todo el mundo se quejaba de la película, güey. La entrevista con el vampiro está buena.
muy de épocas, ¿no? O sea, muy caracterizada como de una cierta época. Y yo creo que eso es lo bueno, güey, de esto, del vampiro en la cultura popular. Que creo que existen muchas representaciones que tienen ciertas como... Es que hasta cierto punto son cuestiones reales, bueno, más bien reales en el sentido de la figura, el mito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tenemos hasta, hablando de películas, que para mí, película favorita de vampiros, de Los Boys, ¿no? Los Muchachos Perdidos. Claro. Que justamente esta película tiene como el tema, güey, de que está muy vinculado a lo que son Peter Pan. Joel Schumacher, el director, en algún par de entrevistas él habla mucho que se inspiró en este cuento de Peter Pan. Es que sí la topo, pero no me acuerdo exactamente. Sí, son los vampiros acá metrosexuales con, Sí, sí, sí. con chamarra de cuero. Que al final de cuentas la característica principal de los Muchachos Perdidos, de Lost Boys, es que la vida eterna. O sea, se quedaron jóvenes, están en la época más chingona de la vida y nunca van a envejecer, ¿no? Pero pues andan en motos, andan ahí haciendo sus desmadres, ¿no? Y todo el rollo. Pero es una personificación diferente justamente al vampiro elegante, ¿no? Sí, sí, pues Es un vampiro estas rebelde. Criaturas, yo creo que el vampiro es algo que nos... Bueno, no sé si es más de mi preferencia, la verdad, como el vampiro, hablando de momias, del monstruo de Frankenstein, de todo eso, como que el vampiro da más impone, ¿no? Sobre todas estas criaturas. ¿O qué prefieren? ¿O qué opinan de la figura del vampiro como tal? Así como a Alan le llama la atención esta figura del vampiro rebelde, yo acabo de ver hace unas semanas una película que se llama El Pueblo Fantasma, es mexicana, de los 60s. Llega el actor Rodolfo de Anda a un pueblo, le llaman El Tejano, y llega buscando a el asesino de su padre. ¿Es fichera o no es fichera? No. Entonces no la... no sé. No, No, la tienen velas. que ver, está buena la película. Pero ¿cómo caracterizan ahí al vampiro? ¿Qué rasgos tiene? Mira, aquí es un pueblo y es época de vaqueros. Entonces llega el actor Rodolfo de Anda y te digo, está buscando al asesino de su padre, un pistolero muy famoso que nadie ha podido matar. Y no recuerdo el nombre del pistolero, pero en una parte de la película aparece y ya tienen este enfrentamiento. Y conforme transcurre la película, se revela que es un vampiro. O sea, todavía no sabían ahí que era un Todavía no vampiro. sabían. Pero él sí sabía, o sea. No sabía. Está el misterio en el pueblo de que por qué no lo pueden matar, porque es tan buen pistolero y no envejece, sigue joven. Oye, ¿pero la película es de día o de noche? O sea, de noche, bueno, es blanco y negro. Es película de día. No se sabe. No, te lo pregunto porque justamente esa característica de que el vampiro es de noche, o sea, se da a través de la cultura popular, porque realmente Bram Stoker no menciona que los vampiros sean como... Bueno, pero como es Se mexicana. Sí, por eso por la cuestión de pistoleros, ¿no? A veces te piensas en el desierto. Un vampiro vaquero, qué chingón. A mí se me hace muy chingón así un vaquero vampiro. Sí, pues algo diferente, ¿no? A lo que Vaquero ya montaperros. hemos visto. Imagínate así una zona rural de México a medianoche y de repente El Cerro del Muerto. sí, entre matorrales o lo que sea te aparece la figura de un Vampiro vaquero. fronterizo. O sea, ¿Y pero es vampiro? ¿era malo o solamente iba por este vato, ¿no? Como en venganza? O no lo van a entender como en la película. Véanla, está Bueno, interesante. sí, porque si la quieren ver, pues también para... Es mi recomendación, no contarse. así como Alan ya. Así como Alan recomendó Crepúsculo. Pero no, mi momento más humilde fue cuando, güey, leí creo que 2 o 3 libros de Crepúsculo. Sí, pero porque... Contexto. ¿Por qué leí la historia de Edward Cullen? Fue porque
en ese momento yo estaba escribiendo presuntamente una novela de vampiros. Y cuando leí, para quien ha leído la novela de Drácula de Bram Stoker, está complicada de leer, güey, porque la novela se narra a través de las cartas tanto de Mina como de este güey, Jonathan Haker, y de Drácula. O sea, es como un rollo entre cartas, güey. No es digamos, una estructura literaria como continuidad. Sí, no, es un poco... No es complicada, pero no es una estructura común. Entonces, para mí, tener como la referencia para escribir una novela de vampiros de Drácula fue como, nada, está cabrón. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que empecé a leer libros de vampiros. En ese entonces ni siquiera existía la película. O sea, fue una novela que se popularizó, ya era famosa, pero todavía no había una adaptación de cine. Y en mi defensa, creo que las novelas son menos melosas y ridículas que las películas. Bueno, que probablemente muchos de los que nos siguen igual les gusta y nosotros aquí... Sí, no, es totalmente entendible, no es cotorreo. Pero, por ejemplo, en la novela no te narran la escena de Edward Cullen acá cuando huele como a... que huele a culo, ¿no? La novela. No, pero recuerdo ahorita que platicas de que tenías interés en escribir una novela, pero tú en aquel tiempo me platicabas el interés, pero por haber visto una película, era 30 días de noche, ¿no? ¿Esa que es igual? Yo no la he visto, pero me acuerdo. Sí, es una de mis favoritas también. 30 Days of Night, 30 días de noche, con Josh Hartnett, el güey que sale en Pearl Harbor. Salen un par de películas importantes. Sí, esa película me gustó mucho. Y de hecho, creo que afortunadamente con el pasar de los años, yo no recuerdo haber leído que la gente la calificara como mala, a pesar de ser comercial. Pero han pasado los años y se ha vuelto como una película ligeramente de culto. Pero está muy chingón porque la cuestión particular de esa película es que tú dices, bueno, ¿cuál es la característica popular de los vampiros? Que tiene que ser de noche, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones de este rollo es decir, bueno, pues son vampiros, si es de noche, pues son unas cuantas horas de noche, ¿no? Cuando es de día ya vale madres, ¿no? Pero esta película se desarrolla en Alaska, o la Antártida. No, Alaska. Que tiene la particularidad de que justamente hay meses en los que se mete el sol y que dura mucho tiempo. Sí, dura mucho tiempo. Como 6 meses sin y sol. justamente la película habla de que dura 30 días la noche y embarcan, llega un barco desconocido y en el barco vienen vampiros y atacan, se llama Barrow el pueblo, un pueblo de Alaska, sí es Alaska, y pues prácticamente la población se la pela porque tiene que esperar 30 días para que salga el sol. Y hablando de películas, la de Crepúsculo al amanecer, ¿si es vampiros o no me acuerdo? Donde están acá como en una cantina y están acá bailando las morras. Es que dijiste Crepúsculo, dije, no, Sí, hablamos de no sé, Crepúsculo. Sí, del Crepúsculo al amanecer, sí, claro, son vampiros. Esa película es de Robert Rodríguez. No sé, es Salma. Y el guión, mucha gente se la atribuye a Quentin Tarantino, pero no, Quentin Tarantino hizo el guión y la dirigió Robert Rodríguez. Los dos güeyes, Robert Rodríguez de origen mexicano, por cierto, por eso mete a Salma. Y de hecho, Salma entra ahí porque Salma es una entidad que se llama Satánico Pandemonium. Es como una entidad vampírica. Sí, échamela, tal cual. Pero fíjate, ese nombre está basado en una película mexicana de los 60, 70. Creo que son monjas, es de terror. El chiste que al final, justamente cuando acaba la película, sale que el bar es una pirámide, ¿no? Sí, la verdad es que acaba la película, sale George Clooney y se fue el nombre de la actriz que también se me hace muy buena. Pero ya ves que actuando. Sí, es atractiva y es muy buena actuando. Cuando ya se libran de todo el rollo porque ya amaneció. Que se destruyen, ¿no? Las personas. Se explotan a la chingada todos esos vampiros, ¿no? Llega el cabrón con el que se queda a ver el George Clooney para pagarle su lana y todo el rollo. Total que el George Clooney se queda con la niña, queda huérfana, ¿no? Entonces, hacen como un paneo, como una grabación en la parte de atrás del bar, que ya valió madre,
pero en la parte de atrás se ve que es una pirámide, güey. O sea, como que está acabada la parte de atrás, sacas a ver que es una pirámide. No me acordaba de ese Entonces, detalle. está chingón porque te conecta con los vampiros en el sentido como de que tiene también un vínculo con la cultura azteca, ¿no? La maya. Sí, 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 con todas estas culturas de las pirámides. Sí, y justamente, ¿no? Dicen que sale un chingo de memes, ¿no? De que el Quentin Tarantino justamente hizo esa parte para que la Salma Hayek le metiera el pie en la boca, ¿no? Sí. Tiene fetiche con los pies del cabrón. Quería una vampirita mexicana. Con su piecito. Quería una, ¿cómo se llama? La Huelpuchi, la figura del vampiro mexicano. Ah, sí, que por cierto, o sea, un vampiro mexicano, las Tlatelpuchi, ¿no? Creo que Sí. se llama. En la cultura náhuatl. Sí, provenientes de los náhuatl, pero ellos también consumían a las personas, su energía. Se roban a los bebés, ¿no? Creo que Pero es tal cual como la figura de la bruja, ¿no? Sí. Son brujas, de hecho. Bruja, una- Bruja vampiresca. Que de hecho, hablando de brujas, o sea, nos regresamos a donde fue el origen de todo esto. Antes de la palabra vampiro se hablaba de las estriges, que eran estas brujas. Entonces ahí empieza también como, o sea, se conecta de muchas formas toda esta mitología o leyendas o relatos de los vampiros con todas estas seres brujas, nahuales, porque pues también se habla de que se convertían en la novela de Drácula, ¿no? En animales, ¿no? El vampiro. Me imagino convertirse en un libro. La novela. Sí, pues sí, es que la novela como tal habla de que el conde Drácula tiene como la capacidad de convertirse en como seres de bajo astral y pues normalmente, por decir seres, pues también entran los animales, ¿no? Entonces como que estos animales apartados o segregados por la humanidad, como las ratas, los vampiros, los lobos, y también son seres que son nocturnos, ¿no? Entonces comparten esta característica como oscura, ¿no? Y de hecho, pues hasta en Nosferatu, ¿no? Sale Orlok acompañado de los lobos. Y básicamente es eso, ¿no? Como que también cierta como característica como de identidad de lo oscuro, ¿no? Que creo que, pues hasta por eso yo creo que también la subcultura gótica, ¿no? Se regocija un poco en este rollo, ¿no? Como de lo no aceptado, de lo que rompe los estereotipos, ¿no? Los cánones. Pues tanto de estética, belleza, moda, ¿no? Entonces, se me hace muy chingón, ¿no? Como que también Sí, eso, está, pues sí, pues la moda gótica, ¿no? Pero quería hacer un paréntesis con esto de los animales porque hay un dato ahí curioso que quiero aventar sobre las razas de los murciélagos. Solamente hay 3 que consumen pues el líquido vital en esta ocasión de animales, ¿no? Y algo curioso es que lanzan un anticoagulante para que estos animales pues sigan pues sangrando, ¿no? Que siga fluyendo todo esto. Y este anticoagulante se llama Draculina, que cabe recalcar que se le pone el nombre gracias a estas leyendas, porque pues el murciélago es como tal de América y todas estas leyendas, historias pues se dan en Europa, ¿no? Del otro lado del charco. la Draculona. Sí, Draculina, qué cagado, ¿no? Que de hecho creo que esa como segregación también les da como la oportunidad de que el animal no se entere, ¿no? Sí, Que no esté como un como- anestésico. Bueno, Ajá. eso es como aparte, ¿no? Pero así como tal el anticoagulante se llama así, pero también, como dices, lanzan como un anestésico y él con su festín y el animal ni en cuenta. Está chingón. Que ahorita que hablábamos un poco también, a lo mejor retomando lo de las subculturas góticas, está cabrón, ¿no? El caso de esta periodista investigadora, ¿no? Que andaba investigando lo de la subcultura de los vampiros de California y de repente desapareció. Ah, neta. Susan Wedge se llamaba. Pero ¿qué investigaba como tal? Pues ella investigaba, pues como, pues sí, cuestiones de polémicas hasta cierto punto, porque creo que también por ahí está el rollo de que, pues como que su vida era un poco polémica, ¿no? Creo que se incursionó en el cine para adultos y algo así. Vale, si lo voy a buscar. Pero, que está guapa la chica, ¿no? Pero sí, creo que la parte como interesante es justamente cuando ella empieza a investigar el mito vampírico
la subcultura Gótica. gótica vampírica en California, pero en el punto de que es real. Creo que una de sus mejores amigas narra de que ella empezó a convencerse poco a poco de que era real y de repente desaparece. Pero creo que, más bien no creo, una de las últimas imágenes o últimos testimonios que tienen de ella es que aparentemente la ven subir a una limusina e ingresar a la limusina, pero la persona que como que la acompaña es una persona pues muy elegante, ¿no? Entonces entra este rollo de pues, quién se fue, ¿no? Está la incógnita. O sea, hasta la fecha no se ha sabido nada de ella o hay teorías. Nunca apareció. No. No, la teoría más popular es que pues ahora sí que Se fue a donde. por andar sí, investigando la cultura vampírica, ¿no? Y hablando de eso, pues también Estados Unidos pues, comparte la historia de los vampiros pues en Nueva Orleans. A mí que a la fecha sigue habiendo práctica, ¿no? Vampírica. Sí, pues De manera consensuada consumen líquido rojo y tal, sí. Sí, entre la gente que tiene como esta parafilia o como síntoma mental que se creen vampiros, ¿no? Qué miedo, ¿no? Consumir este líquido rojo de otras personas. O sea, ahí va toda el ADN y enfermedades. Es que fíjate que volvemos al punto donde se rompen los paradigmas entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Porque se ha popularizado mucho el término del adenocromo, ¿no? Que tiene que ver con conspiraciones y élites, ¿no? Pero lo más interesante es que si te pones a investigar particularmente sobre ese tema, el líquido vital. Ahorita está muy de moda Elon Musk. Que sí, ¿no? Ajá. Elon Musk se hizo famoso, se hizo popular, se hizo rico a través de PayPal. PayPal, uno de sus dueños de PayPal, socio de Elon Musk, hace no mucho se hizo tendencia porque el cabrón prácticamente declaró que el güey consumía el líquido vital de su hijo. Le hacían transfusiones del líquido vital de su hijo. ¿Por qué? Porque pues ya de manera descarada, de alguna forma como polémica, una universidad y digamos una investigación científica avalada por una universidad determinó que bajo un estudio a ciertos ratones les sustraían el líquido vital de sus crías, ¿ok? Ajá. No, o sea, digamos un espécimen un poco más joven, sustraían el líquido vital y se lo ponían a digamos, un espécimen más viejo. ¿Qué era lo que ocurría? Que el espécimen más viejo rejuvenecía. Entonces se comprobó que este procedimiento pues, conllevaba el rejuvenecimiento de las células y pues de los tejidos y prácticamente se hacían más jóvenes. Entonces este carnal... ¿Y lo declaró tal cual así? Sí, lo pueden buscar en Google, busquen este experimento vampírico, ¿no? El líquido vital. Pero este carnal dijo, no, sí, quitaba la pena, dijo, no, sí, yo me meto líquido vital de mi hijo. Entonces fue como un anuncio como medio pues, polémico porque prácticamente fue el hecho de decir... Pero pues ya desde igual, ¿no? Todas estas élites de que ya declaran cualquier cosa y como si nada, ¿no? Entonces, lo que mucho tiempo se creyó como algo conspiranoico, que era el adenocromo, que el adenocromo se les traía de ciertas formas, ¿qué era lo que daba? Rejuvenecimiento, ¿no? Vida eterna, ¿no? Y a cierto punto, pues ya lo estamos comprobando que hay estudios que avalan el hecho de que se está haciendo. Entonces, ¿qué es la única diferencia? Que es el consentimiento, ¿no? Porque bueno, dices, el güey de PayPal pues es su hijo, pero ¿qué va a ocurrir cuando...? Él solito se dio el consentimiento. No, sí, pues sí, su hijo, exacto. Pero ¿qué va a ocurrir cuando necesiten oferta y demanda, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando necesiten más? ¿O qué está ocurriendo? De lo que puedan hacer, exacto. Porque porque está la particularidad de que tienen que ser menores de 14 años, claro. Un menor de 14 años no te puede dar su consentimiento, entonces ¿quién se lo va a dar?
relacionado a la Elizabeth, ¿no? Que también eran doncellas como de esa edad más o menos. Justamente. Y está el punto también de, volviendo un poco como a las figuras históricas, ¿no? El conde de Saint Germain. ¿El quién fue? Que lo voy a retomar o conectar con el punto de Nueva Orleans, ¿no? Que mencionaba hace un poco. El conde de Saint Germain fue una figura histórica en Europa que estuvo muy presente. Era un aristocrático famoso, poderoso. No era, digamos, un rey, era un príncipe. Se cree últimamente que los historiadores creen que era heredero justamente de un príncipe de Rumania, Transilvania. ¿Sí? Heredero tal vez. Pero la curiosidad de él es que siempre estuvo presente en momentos históricos, con figuras históricas poderosas de las monarquías, tanto francesa como española como italiana, ¿no? Y de alguna en el tiempo. Ajá. Sí, y justamente como que tenía una influencia. Pero también lo que narran es que cuando a él le preguntaban, porque se supone que en ese entonces tenía 40 años, a él cuando le preguntaban su edad decía, tengo 40 años, pero en realidad tengo más años, y nunca dijo su edad. Pero era una persona que era ocultista, estaba vinculado con la metafísica, con la alquimia, en ese entonces alquimia. O sea, era una personalidad totalmente enigmática, ¿no? Pero en algún momento se cree que él fallece. ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente unos años después aparece una figura con el mismo nombre, prácticamente, que en lugar de ser el conde de Saint Germain, se llamaba Jacques Saint Germain. Como este famoso, ¿cómo se llama? Que también se supone que hay una foto de parecida que hizo su tumba al lado de Nicolas Cage. De Nicolas Cage. Sí. John Travolta. Ándale. Sí, que supuestamente como viajeros en el tiempo, ¿no? O vampiros, Sí, se creyó mucho tiempo que Nicolas Cage era vampiro. Que tiene la particularidad justamente que por mucho tiempo Nicolas Cage, una de las cosas que ponía en sus contratos era cláusulas. Cláusulas de contratos era filmar específicamente en Nueva Orleans. Entonces mucha gente cree que, aparte de eso de la foto, ¿no? Y justamente el conde, más bien Jacques Saint Germain, aparte de que era muy parecido al conde de Saint Germain, era igual. Es una figura poderosa, aristocrática, sensual, ¿qué es lo que ocurre? Que hay testimonios donde él se empieza a relacionar con mujeres. Estas mujeres empiezan a desaparecer y existe el relato de que una mujer que tiene que ver con él se avienta desde el balcón del segundo piso, pide ayuda y cuando la gente va a ayudarla, ella narra que este cuate la mordió en el cuello. O sea, sobrevivió a la caída. Sí. Y a pedir ayuda. Ajá. Y pidió ayuda y dijo, no, sabes que este carnal se puso medio loco y entre la calentura me mordió el cuello y quiere ser vampiro, ¿no? Y su casa existe, si busca la casa de Jacques Saint Germain está en Nueva Orleans. Entonces, Nueva Orleans tiene una cuestión, una cultura vampírica entre la gente que se cree vampira, ¿no? Es entre que también está esta historia, ¿no? Sí, como que gente que se cree, siguen el culto, creyentes de las tradiciones, ¿no? Que van dejando, ¿no? Pues qué interesante este tema de los vampiros. Yo creo que puede dar para más, ¿no? Igual hacer otra segunda parte, quizá con una figura en específico. Y pues recomendaciones de películas, bueno, ahí de las que ya mencionamos, alguna que quieran dar. Pues yo hace un poquito acabo de ver la de Sinners, con Michael B. Jordan y Hailey Steinfeld. La dirige Ryan Coogler, que fue el güey que hizo Pantera Negra. Y la verdad es que está muy chingona la película. Tiene super calificación en Rotten Tomatoes y la crítica de la amó. La voy a ver. Porque esta película está chingona, sí, veanla, porque tiene la particularidad de que mete. Mucha gente se queja de esto de la cultura forzada, ¿no? La inclusión forzada. Tiene que ver mucho con el tema racial, porque habla de pues sí, ¿no? La cultura afroamericana, ¿no? Que en la época donde todas son, digamos, están como quitándose la esclavitud, ¿no? Pero también está muy vinculada con el blues, entonces te narra como la visión del blues. Todavía están como enfrentándose a estos clanes como el Ku Klux Klan y todo este rollo. Y aderezan con el punto del vampirismo, ¿no? Que aparece el vampiro. Entonces, Michael B. Jordan interpreta a dos gemelos,
los cuales tienen como un rollo medio gángster. ¿Es spoiler o la premisa? No es spoiler porque no tiene que ver con el final de la película, es la premisa. Pero tiene este rollo, ¿no? Son como que medio gángster, tipo Peaky Blinders, tipo como mafia de Boston. Qué chido. Sí, Justamente sí, estuvieron en Boston, llegan nuevamente a su pueblo natal, que es Mississippi, con dinero, con los medios para poner un bar en un como granero. Y se enfrentan, o sea, prácticamente lo que quieren hacer es eso, ¿no? Quitarse la esclavitud de por medio, pero se enfrentan al punto de que llegan vampiros y está muy chingona, la neta, sí, ¿vale? Sí, pues ya los efectos saben. especiales están chingones. Me encantó la forma en la que representan a los vampiros, está muy cabrón. No es una película perfecta porque yo creo que sí le noté 2 que 3 cosas, pero justamente recuerda mucho a la película esta de Crepúsculo al amanecer. Sí, véanla, está muy chingona. Hay que ver esa recomendación. ¿Y tú, Chava, recomiendas la de Vaqueros? La que ya les platiqué, véanla. Y también me acuerdo de una del año 2010, ¿Cuál será? la de Déjame entrar. Está buena esa. Chloe, ¿cómo se llama? Chloe Grace Moretz. La actriz. Sí, el remake es con Chloe Moretz. Sí, vi que la original era Sueca. sueca, de poquito antes, ¿no? Pero me gusta mucho esa película, como sale este protagonista, niño de 12 años, solitario, con el trauma del divorcio de sus padres, y cómo sufre bullying, acoso escolar Sí, por lo que están el pasando. colegio, y cómo de repente se encuentra con esta niña y generan esta amistad, ¿verdad? Me gustó mucho esa película, la verdad. Sí, Y está. cómo va dando esos esos giros. Esos giros de trama. Pues ya saben, hay 2 recomendaciones que les dejan mis compañeros. Pues vean las clásicas para que también vayan entrando como a este mundo vampiresco, estos detalles, si les gusta como los datos interesantes, Nosferatu, Drácula, la entrevista con el vampiro, pues ahí hay mucho simbolismo y detalle que puedan ver. ¿Algo más que tengamos que decir o concluimos por ahora con el tema? A ver, Sí, yo nomás agregar eso, ¿no? Que me parece súper interesante que a la hora de pensar en el vampiro pensamos en Drácula, pensamos en Bela Lugosi, que no mencionamos nada de Bela Lugosi, que es justamente una figura icónica de los vampiros, ¿no? De la película de Drácula. Creo que Drácula es Bram Stoker, pero Drácula también es Bela Lugosi, que a lo mejor podríamos hablar un poco de él en el sentido de los monstruos de Universal. Ándale. Pero en el punto de lo que es un vampiro, lo que es Drácula, y creo que es esa figura fantasiosa, pues también ese mito tiene muchas cuestiones reales que llaman la atención, ¿no? Y creo que nosotros no les decimos en qué creer, pero el hecho de pensar que esa figura puede estar basada en algo real, pues porque rompe los paradigmas, ¿no? Rompe lo que creemos que es real y lo que no. Véanlo desde un lado mitológico, si así lo quieren ver, véanlo desde el lado real, pero lo que sí es que el vampiro es una figura muy interesante en este universo de criaturas, y de acuerdo con lo que mencionó Stephen King, de que nosotros estamos muy apegados, no es así textualmente lo que digo, pero de que a nosotros nos gusta la figura del vampiro por el miedo a la muerte, a desvivirnos, el glamour de la vida eterna, la belleza hipnótica que puede transmitir esta figura. Y pues nada, nosotros somos fanáticos de estos temas. Cualquier cosa que quieran de lo que hablemos, ahí pónganlo en los comentarios, sigan nuestras páginas, denle like al video y compartir, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir investigando sobre temas paranormales, ¿no? Se puede decir. Y agregar ahorita que dijiste eso, güey, ¿a quién no le gustaría ser un vampiro? Nos dejamos con eso. Vive rápido, muere joven. Más bien, no mueres joven, vive rápido, no mueres, tienes vida eterna. Comenten a quién le gustaría ser parte de los vampiros. Chiqui Drácula.